non vengo frecuentemente a la Nacional, debo decirlo. Para cada vez que vengo es una emoción muy particular. Me recuerdo de estar aquí hace 20 años, no era este auditorio, ya no sé cuál es, quizás era este, ¿no? Y fue un debate riquísimo también, con cuestiones que ustedes se pueden imaginar hoy, después del acuerdo de paz, no serían tan oportunas aquí. El debate entonces era la lucha armada o no lucha armada por una sociedad mejor. Y ahí debatimos largamente todo el problema de la lucha institucional, no institucional pacífica, con armas, etc., ¿no? En otros tiempos, otros debates, pero la nacional es siempre intensa. Y por eso me gusta volver aquí. Gracias, señor decano, por me dar la bienvenida. Gracias a mis amigos y amigas que están aquí conmigo para este debate. Tantas personas buenas que conozco hace muchos años. Está aquí mi querido amigo Leopoldo Muñera, que además escribió el prefacio del libro, y es para mí una emoción estar por aquí, en una sala llena, gente entusiasta, viva. O sea, la democracia vive de una manera o de otra, muy bacán en este momento. Entonces, estoy muy feliz por eso, ¿no? Y también los puntos que Carolina suscitó son problemas muy importantes, porque este libro realmente es un libro de tipo totalmente distinto de los que he escrito. ¿Y por qué escribí esto? Porque tuvo necesidad existencial de escribir esto, ¿no? Claro que las razones próximas pueden decir, fui invitado a la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y fíjense ustedes dónde, ¿no? Y los estudiantes, un tema que me propusieron para la palestra, para mi charla, fue: ¿la democracia es compatible con el capitalismo? En Dinamarca, no estamos hablando acá en Bangladesh, estamos hablando en Dinamarca. Yo miré, la cuestión es una cuestión importante, era una cuestión que deberíamos discutir, porque parecía una provocación, porque realmente solamente en las sociedades capitalistas es que la democracia se realizó de alguna manera, porque antes, desde Aristóteles, era uno de los modelos, y obviamente era un modelo rechazado. ¿Por qué? Porque la mayoría es ignorante, no puede gobernar, por eso tendremos que tener otro tipo de gobierno, ¿no? Con la emergencia del pensamiento liberal, las revoluciones burguesas, empieza la posibilidad de una democracia. Entonces, con el capitalismo también. Entonces, ¿por qué preguntar si hay compatibilidad o no? Partiendo, como yo, de una sociología crítica desde hace muchos años, yo había incluso dicho, y está escrito en varios textos, que nosotros vivimos en sociedades que son políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. O sea, la gente vive en democracia, pero no vive democráticamente. Porque el régimen político es muy excluyente. Porque las formas de dominación no son efectivamente enfrentadas por el régimen político que tenemos. Y las tres grandes formas, como Carolina lo ha subrayado, es el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Y las tres son articuladas. Por ejemplo, cuando el capitalismo se refuerza, se hace más agresivo, aumenta el racismo, la xenofobia, el racismo, que son colonialismos. Fue una trampa nuestra pensarmos que el colonialismo terminó con las independencias. No, sigue de otras formas. Claro que es distinto, pero el capitalismo hoy es muy distinto del siglo XVII. Y seguimos hablando de sociedades capitalistas. ¿Por qué no seguimos hablando de sociedades colonialistas? Ahora no es ocupación territorial de un país extranjero, es otra cosa. Pero ¿qué es eso del racismo, de la xenofobia que tenemos en nuestras sociedades? ¿Qué es eso del colonialismo interno de que hablaba don Pablo González Casanova? La concentración de tierra es un colonialismo en los países. No es simplemente capitalismo, es una herencia y es una presencia de eso, ¿no? Entonces, eso es importante de subrayar, que es eso,
y que realmente el patriarcado, como un gran sistema de degradación de las mujeres y de la orientación sexual, también es otra forma de dominación. Y las tres, yo hablaba ahora con los estudiantes de sociología, les decía, siempre se articulan. Por ejemplo, cuando Bolsonaro entra en Brasil, el capitalismo se refuerza de una manera brutal, porque las políticas sociales, los salarios mínimos, todo eso, la privatización de la previdencia o algo semejante, la violencia en las fábricas, todo eso, el desempleo, etcétera, aumenta. El capitalismo más grosero. Aumenta al mismo tiempo el genocidio de los jóvenes negros en las periferias de las ciudades. Hoy es una guerra civil, se mata más los jóvenes negros en las favelas que en Siria, que está en guerra. En 2015 se mataron más en Brasil que en Siria. Entonces hay realmente un colonia más fuerte y aumenta el feminicidio. La violencia contra las mujeres y sobre todo el feminicidio o femicidio, como se quiera, aumenta gravemente aquí en Colombia también y también en Brasil. ¿Por qué? Porque las dominaciones están articuladas. ¿Y cuál es el drama de nuestro tiempo? Es que la dominación opera articuladamente y la resistencia está fragmentada. Muchos movimientos que fueron anticapitalistas fueron racistas y sexistas. La izquierda latinoamericana tiene una tradición brutal de sexismo y de racismo. Mariátegui, basta de leer Mariátegui, ¿no? Y después por ahí, ¿no? Muchos movimientos antirraciales o anticoloniales fueron procapitalistas y fueron sexistas. Y muchos movimientos feministas han sido procapitalistas y por veces racistas. O sea, la resistencia fragmentada, la dominación articulada. En cuanto tenemos esta división, no vamos a salir de la dominación moderna contemporánea, de estas tres formas de dominación. Entonces, ¿cómo es posible la democracia? Es posible una democracia de baja intensidad, que distingue una isla de convivialidad democrática, que es el sistema político, sobre el despotismo social que existe en las comunidades, en las familias, en la sociedad en general. Distinguimos una parte de la sociedad, el político, el sistema político del resto. Llamo a eso una democracia de baja intensidad. Pero esa democracia de baja intensidad no es formal, es importante que exista. Y para mí personalmente hay una historia personal, claro, porque yo viví parte de mi vida en dictadura. Portugal fue una dictadura hasta 1974. Y sé que mis clases, cuando al final del régimen, cuando ya estaba se desbordando, y que vino, regresé de los Estados Unidos a Portugal, empecé a dictar clases y ahí mencionaba entre los fundadores de la sociología un autor que estaba prohibido. Yo sabía que la diferencia, que es que ahora no sé si están aquí informantes de la policía, pero les puedo decir que en 1973, octubre de 73, yo tenía en la última fila de la sala, eran realmente informantes de la policía, estudiantes con becas, por veces, de la policía política. Y por eso, para mí, eso era dictadura, o sea, no podíamos hablar todo, decir todo, como aquí acabaron de ver, se puede decir todo, se puede debatir. Entonces no es una democracia formal total, no es irrelevante de ninguna manera. Para los dar una idea así pero que ustedes piensen que estas cosas son muy concretas. Y en ese entonces, la primera vez que enseñé a Karl Marx en mi universidad, al final del régimen, que ya estaba, como digo, muriendo, yo tuve que hablar de un autor, además de Max Weber y de Durkheim, de un autor poco conocido en Portugal, pero que era muy importante, llamado Carlos Marx. O sea, yo aportuguesé Karl Marx para que la policía no entendiera de qué yo hablaba. Y entonces era el señor Carlos Márquez. Entonces hay tantos Carlos, hay tantos Márquez en Portugal. Era desconocido. Y así ustedes van a la librería y tienen unos libros poco conocidos, pero van a la librería y pregunten si pueden obtener un libro. Ese libro, claro, estaba prohibido, era el manifiesto, y solamente una librería lo tenía en Coimbra, y era por debajo,
que cuando los estudiantes, yo soy estudiante del profesor Boaventura, escribo un libro de un autor, así es este tal. Dame el manifiesto y vendía. Entonces, esto para mostrarle que la democracia formal no es así tan formal, tiene realidades muy importantes. Y por eso hay que también pensar que ella es mala porque es poca, porque no se sostiene. ¿Por qué? Porque la democracia liberal no se defiende de los antidemócratas. No se sabe defender. Ustedes saben que Hitler, antes de llegar al poder, ganó 12 elecciones en 1932. Solamente después de ser elegido es como un golpe, pero fue elegido democráticamente. Por eso uno de mis textos se intitula ¿Cómo las democracias pueden morir democráticamente? Porque así sí es. Con Trump se está muriendo democráticamente la sociedad norteamericana, con Salvini, con Bolsonaro, con Orbán, con Razinski, con muchos otros, con Modi en India, por supuesto. No voy a hablar de más cerca porque no me quiero comprometer con cosas demasiado cerca. Entonces, lo que les quiero decir es que esta democracia de baja intensidad se está pasando a una democracia de bajísima intensidad. Y los estudiantes daneses, ¿cuál era la preocupación? Es porque estos estudiantes vivieron un periodo en que realmente la democracia, que tiene una contradicción total con el capitalismo, porque la democracia es soberanía popular, el capitalismo es acumulación infinita, logró una compatibilidad durante un periodo que es el posguerra, después de 45, que parece que, y es verdad, que la democracia regule el capitalismo. Fíjense ustedes que después de la guerra en Europa, solamente en un pequeño parte del mundo, realmente los capitalistas van a pagar hasta 80-70% de impuestos, que no es posible hoy. Van a aceptar las nacionalizaciones. Todo lo que es importante en un país no se puede privatizar. El agua, la tierra, la electricidad, son cosas estratégicas, tienen que ser nacionales. Aceptaron lo que los alemanes llaman Mitbestimmung, o sea, cogestión. Los trabajadores participan en las empresas, en la gestión de las empresas. Esto hoy no es posible en ninguna parte. Entonces, hubo un periodo en que realmente la democracia pareció que estaba regulando el capitalismo y realmente lo reguló un poco. ¿Pero por qué? Porque ese periodo fue la Guerra Fría. Nuestra desgracia es porque acabó el muro de Berlín, de alguna manera en este momento. Porque realmente lo que fue el plan Marshall de Europa no fue un plano de paz, fue un plano de Guerra Fría. Fue para intentar mostrar que el capitalismo era mejor que el socialismo. Porque lograba todo lo que el socialismo pretendía, políticas sociales, educación, salud, etc. Todo eso, y más que eso, la libertad de la gente. Porque el socialismo no daba, era una dictadura. Y Alemania estaba destruida. Y por eso la deuda de Alemania de haber perdido las guerras mundiales fue perdonada en 70%. Imagínense si esto ahora pasaba con Grecia. Si se perdonaba 70% de la deuda de Grecia. No estoy hablando de otros países, porque desgraciaron un país de una manera brutal, que fue Grecia en los últimos años, ¿no? Y otros están desgraciados, y América Latina ya lo sabía muy bien desde los 80. Esta es una novedad para los europeos. Por eso cuando los daneses me preguntaron, sí, es una pregunta europea, eurocéntrica. Yo trabajo en África y en América Latina. Esa pregunta no hace sentido de esa manera, porque realmente nunca hubo un plan Marshall. Nunca hubo una guerra fría en ese sentido de una democracia regular un poco el capitalismo. Cuando acabe el muro de Berlín, cuando cae el muro, no es el socialismo soviético que termina. Claro que termina, pero no termina solamente eso. Termina también la posibilidad de una compatibilidad mínima de la democracia con el capitalismo, lo que llamamos en Europa socialdemocracia. Y empieza de inmediato la crisis. Ya ha venido en los 70, pero después de 89 es brutal. El Estado es ineficiente, está depredador, tenemos que privatizar todo, la educación, la salud, etcétera, etcétera. Nacionalizaciones nunca.
Lo que es eficiente es el mercado. El capitalismo europeo es demasiado caro. El único capitalismo que puede exportarse es el capitalismo gringo, que es neoliberal, que es liberal, que no tiene tanta presencia del Estado. Y por ahí vamos. Y empieza realmente todo el austericidio, la austeridad. Es como nos está matando a la democracia a través de políticas de austeridad. No hay dinero para, obviamente, para educación, no hay dinero para la salud, pero hay dinero para militarizar el país, para aviones, para armas, para eso. Eso hay dinero, siempre dinero en todos los países, pero no hay para las políticas sociales. Y es eso que hace que este mínimo de compatibilidad que existía entre capitalismo y democracia, articulado con colonialismo y patriarcado, era siempre una democracia de baja intensidad, se está en este momento desmoronando, deshaciendo. Porque este neoliberalismo brutal que tenemos hoy es realmente incompatible con la democracia, mismo la democracia liberal. Y es por eso que se están eligiendo antidemócratas. Y quieren, por ejemplo, gente de empresas como Macri, son un desastre. Trump es un hombre que gobierna los Estados Unidos como fuera su empresa. Sale de las reuniones como un gran CEO puede salir de la empresa que es dueño. Porque es así. Es su cultura empresarial, no es la cultura de Estado. Entonces, este es el problema que vivimos en este momento. ¿Por qué crece la extrema derecha por todo el mundo? Porque la propia izquierda desertó de las políticas sociales, uniéndose a las derechas y aceptando que era posible un neoliberalismo de rostro humano. Esa fue la trampa de todos los partidos socialistas que están destruidos en Europa hoy en día. Y por eso, en este momento, estamos en un contexto donde parece que hay una tarea completamente nueva para las izquierdas que no podríamos imaginar, porque nosotros, mucha gente de izquierda, fue muy crítico a la democracia liberal, por supuesto, porque la democracia liberal deja que el despotismo en las familias, las comunidades, las escuelas siga. Y por eso no hay una democracia radical de la sociedad. Yo acostumbraba definir socialismo como democracia sin fin, en la familia, en la escuela, en la universidad, en la empresa. Eso sería, sí, socialismo. Pero la democracia es una isla democrática, no un archipiélago de despotismos sociales, lo que he llamado fascismo social durante mucho tiempo. Pero ahora llegamos a una situación que ni mismo esta democracia liberal parece sostenerse. Y ahora ponemos un problema, tenemos muchas divisiones, por supuesto. Entre izquierdas que fueron más neoliberales, izquierdas más a la izquierda, más radicales, menos radicales, marxistas, leninistas, maoístas, etc. Tenemos una tradición de sectarismo y de dogmatismo, obviamente, ¿no? Hay mucha división dentro de las izquierdas. Ahora, vamos a pensar un poquito la historia. La historia no se repite, pero nos ayuda. Los socialistas y los comunistas en Alemania de los años 20 y 30 se consideraban respectivamente, recíprocamente, sus peores enemigos. Para los comunistas el enemigo no era el capitalista, era el socialista. Y para los socialistas no era el capitalismo, eran los comunistas. Cuando llega Hitler al poder, los mete todo en la prisión y los mata gran parte de los líderes. O sea, lo que parecía una diferencia brutal entre socialistas y comunistas, vistos desde Hitler, era una pequeña diferencia de familia. Eran todos subversivos. Eran todos que querían una sociedad distinta. Vamos a controlarlos. Y los mató. Entonces, no vamos a tener por ahora nazismo, porque la extrema derecha encontró una forma bellísima que la izquierda le ofreció, que fue esvaciar la democracia y entrar a dominar democráticamente, usando después métodos no democráticos, fake news, las noticias falsas. Fue así que Bolsonaro fue elegido, fue así que el Brexit fue realizado con noticias falsas. Decían que los ingleses iban a ganar sin decir que tenían que pagar una deuda brutal a Europa si sale. Y ahora estamos con el problema del Brexit. Y de la financiación de los partidos. Todo eso, la corrupción.
O sea, esvaciaron la democracia desde dentro y la democracia se está esvaciando. Y por eso yo llamo, o miro lo que está pasando, en India también con Modi en este momento, que es cada vez más excluyente, ahí con la religión haciendo la parte de colonialismo y patriarcado, es el hinduismo político. Los verdaderos indianos son los hindúes, los musulmanes no son indianos. Es una democracia que hasta ahora más inclusiva, está más excluyente, y obviamente se están excluyendo. Yo acabo de escribir un texto en los Estados Unidos, en este momento, como los republicanos están intentando ganar las elecciones de 2020, destruyendo la democracia desde dentro. ¿Saben cómo hacen? Hacen por mecanismos de la propia democracia. Tenemos nombres para eso. Uno se llama gerrymandering, que definir los distritos de tal manera que la oposición se queda dispersa, y como es un sistema uninominal, lo que tiene más votos, lo que ganan siempre los republicanos. Lo otro es vote suppression, suprimir el voto, impedir a la gente de votar. Por ejemplo, ahora hay requisitos cada vez más exigentes para que la gente pueda votar. Tarjetas de este tipo y todo eso, para gente que nunca las tiene. Entonces, es una manera de que, como no se puede ganar el voto, se tiene que restringir el voto. Por tanto, las democracias se están tornando, haciendo muy antidemocráticas. Y aquí surge este problema nuevo, porque nosotros habíamos sido siempre muy críticos de la democracia liberal, pero la democracia liberal nos permite estar acá, discutiendo, salir a la calle a ayudar a los movimientos, trabajar con los movimientos sociales, en cuanto no los matan sus líderes, todos, ¿no? Luchando con todas las limitaciones. Yo sé que el proceso de paz está siendo incumplido, pero sigo siendo el único internacional extranjero miembro del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, porque desde dentro puedo hablar, desde fuera pierdo un poco la legitimidad. Entonces, yo pienso que nosotros, mucha gente de izquierda, durante mucho tiempo no solamente dejó de mirar esta democracia liberal, que mínimamente tenemos que tener si queremos sobrevivir y no ser destruidos, porque si viene la dictadura, son las izquierdas las primeras víctimas. No se olviden de eso. Es completamente eso. Y mirar si podemos intentar de reaccionar en relación a eso. Entonces, la democracia liberal tiene partidos de todo tipo. Los partidos quieren defender la democracia, no. Yo parto del principio que los partidos de derecha no son capaces de defender la democracia hoy en día. No estoy hablando solamente de la extrema derecha, estoy hablando de la derecha. Porque el capitalismo cada vez exige más condiciones y ellos no tienen capacidad de resistir. Porque están demasiado comprometidos con la dominación capitalista y aceptan también el racismo y tienen que aceptar el patriarcado. Entonces no podemos confiar en ellos. La derecha brasileña, toda ella fue a favor del golpe. Mismo alguna izquierda, pero otra cosa. Entonces, ¿por qué no defendieron cuando era claro que era la presidenta más honesta de América Latina, que fue impedida por los políticos más corruptos de América Latina? ¿Por qué? Entonces, es esto que yo pienso que es una tarea nueva, que es defender un mínimo de democracia liberal para empezar a seguir el debate y fortalecerla. Esta democracia no va a sobrevivir, estoy seguro. Esta democracia va a tener que ser complementada, articulada con democracia participativa, democracia popular de los pueblos. Tenemos que aguantar esta transición porque no tenemos una visión de una democracia que puede ser realmente anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal. Pero tenemos que mantener instrumentos mínimos que nos permitan no ser totalmente destruidos y masacrados. Y eso, les digo, puede suceder. ¿Por qué puede suceder? Porque el contexto internacional es lo peor posible para nosotros. No estamos en un interregno, y este interregno es un interregno entre imperios rivales.
Nada se entiende de lo que está pasando en Colombia, en Venezuela, en Brasil, sin entender la rivalidad entre los Estados Unidos y China. Todo se explica en gran parte por eso. Y cuando hay una rivalidad entre países dominantes, normalmente hay guerra. Y en Europa fueron 2 guerras. Porque los periodos dentro de una sociedad capitalista, los periodos más pacíficos, donde la democracia liberal logra prosperar un poco más, son los periodos de globalización, como llamamos ahora, libre comercio. Cuando entra la rivalidad entre países, entramos en una estructura de guerra. Estamos hoy en una lógica de guerra. ¿Por qué? Porque cada globalización, tuvimos 3, no voy a entrar en los debates, 3 globalizaciones que son siempre gobernadas por una gran innovación tecnológica, que da una ganancia al capital brutal y que permite la convivencia democrática, la globalización, la circulación, etc. No de trabajo, pero de capitales, de bienes, etc. Hasta ahora, la que empezó en los 80 y está terminando ahora fue dominada, las otras fueron dominadas por el Occidente desde siempre. La primera revolución industrial, la segunda y la tercera fue esta en que estamos terminando ahora, que son las computadoras, los telemóviles que ustedes tienen. Fue la gran innovación que permitió llegarmos hasta ahí y aquí fueron los Estados Unidos que fueron realmente la potencia dominante. El problema es que esta globalización está terminando. ¿Por qué? Porque estos productos ya son muy baratos. Hay mucha concurrencia. Están siendo producidos por los chinos. Mi telemóvil es chino, por ejemplo. Y algunos de ustedes también lo tienen. Entonces, esta innovación tecnológica ya no permite una globalización como teníamos. Y entonces, la potencia hegemónica está reaccionando, defendiéndose. Los Estados Unidos. Ya no hay neoliberalismo hoy en día. Ustedes imaginan que se puede prohibir un producto como Huawei. Trump intentó de prohibir Huawei, una empresa china. Eso es totalmente contra el neoliberalismo. Claro, no pudo seguir con esa amenaza porque los Estados Unidos se olvidaron de controlar China en su tiempo. Ahora es demasiado tarde. Y entonces ahora ya sabemos cuál va a ser la innovación tecnológica de la próxima globalización. Se llama inteligencia artificial, automación y la robótica. Y parece que la China está más bien posicionada que los Estados Unidos para liderar. Si lo hace, es la primera vez que el capitalismo va a moverse al oriente. Entonces los Estados Unidos están exigiendo un alineamiento total de sus aliados en sus zonas de influencia. Por eso Brasil tuvo que ser neutralizado. Porque Brasil era parte de los BRICS, Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil, que crean transacciones de petróleo no dominadas en dólares. Como ustedes saben, el dólar se mantiene solamente como moneda internacional porque las transacciones de petróleo son hechas en dólares. Porque si no son hechas en dólares, el dólar no tiene poder para aguantarse. Por eso los bancos centrales la semana pasada han pedido que se abandone el dólar como moneda de reserva y se críe una moneda virtual. ¿Por qué? Porque cuando Saddam Hussein intentó denominar las reservas en euros, lo mataron. Cuando Gaddafi intentó denominar las riquezas en euros o en una moneda africana, Hillary Clinton, es muy claro los emails de Hillary Clinton, van a destruir nuestras monedas fuertes. Hay que destruirlo antes. Y por eso dice esa frase fatal. Llegamos, vimos y lo matamos y murió. Así. El capitalismo brutal, grosero, rude, destruir. Entonces, estamos en esta rivalidad. Por eso Brasil fue neutralizado. Y por eso Colombia tiene que ser un aliado incondicional de los Estados Unidos. Y aquí cuando hablo de las izquierdas, en Colombia, disculpen hablar un poco porque conozco un poquito también. Tengo 2 sentimientos. Yo en mis epistemologías del sur hablo mucho de la sociología de las ausencias. O sea, lo que no se discute, lo que está invisible, lo que la gente no habla.
y que me parece absolutamente crucial. ¿De qué no se habla? Por ejemplo, no se habla mucho, yo estoy hablando de una comisión donde estoy. Si nosotros queremos saber la verdad toda de Colombia y del Estado colombiano, tenemos que tener la versión de los paramilitares, y no la tenemos. No se habla de eso en las noticias, se habla de las FARC, de los disidentes y de todo eso y tal, y por ahí vamos, ¿no? Segundo lugar, no se habla del imperialismo gringo, norteamericano. Los Estados Unidos necesitan que Colombia sea el Israel de América Latina. Tiene que estar totalmente a su lado. Y en este momento ustedes tienen que reducirse a su papel secundario. Ustedes ya no son tan importantes para los Estados Unidos, porque lo importante es Venezuela. Y Colombia tiene que un papel, en este caso con Venezuela. Y por eso no es posible la paz, a mi juicio. Por eso es que va a ser muy difícil la paz en Colombia. Y si ustedes quieren luchar por la paz, no piensen que las instituciones democráticas van a resistir. Ustedes tienen que ir para la calle. Y lo que me espanta y lo que más me espanta en esta sociología de las ausencias es cuando estaba oyendo el manifiesto de Iván Márquez, es decir, pero la sociedad colombiana tiene que ir a la calle y decir, mira, el problema no es volver a la guerra porque es más 50 años, es cumplir los acuerdos. Entonces vamos a luchar por eso con fuerza, vamos a seguir. Nada pasó. Los restaurantes siguieron llenos, la gente estaba ahí comiendo sus cosas, etc. Nada pasó. Y nada notó que 2 días después las autodefensas gaitanistas publicaron también un manifiesto diciendo, también queremos un otro proceso de paz, un otro acuerdo de paz. Casi no se habló de eso. Entonces yo pienso que en este momento el papel de Colombia es sobre todo neutralizar a Venezuela. Y puede acontecer. Yo digo siempre que los sociólogos son buenos a prever el pasado y nunca el futuro. Y yo no quiero decir nada más, pero les digo que el hecho que se está diciendo cada vez más que la disidencia de las FARC y las guerrillas está en Venezuela, porque quizás mañana puede haber una acción militar colombiana en Venezuela, no para invadir Venezuela o atacar Maduro, para perseguir la disidencia, para perseguir la guerrilla colombiana, porque está fuera del territorio. Y así entra una guerra con Venezuela. Y que es una desgracia, porque yo tengo que decirles otras ausencias, que también es una sociología de ausencias de la izquierda latinoamericana. Nicolás Maduro no es un dictador, punto. Acabó. Tiene problemas, lo tiene, sí. Tiene muchos problemas, los he criticado, mucho problema. La Asamblea Constituyente había más gente que debía participar, muchos problemas, pero los venezolanos pueden resolverlos y deberían resolverlos y han intentado 2 veces resolverlos pacíficamente con negociaciones. ¿Y por qué es que las negociaciones no tienen éxito? Porque en los últimos minutos alguien comunica de la Casa Blanca que no se puede firmar el acuerdo. 2 veces. Esto pasó. Alguien está interesado en que los venezolanos no tengan un arreglo interno sin intervención extranjera. Por eso, cuando aquí toda la izquierda dice que es un dictador y no sé qué más, es para ganar votos. Pero si la izquierda va a seguir con la lógica de ganar votos, está liquidada, no tiene futuro. No tiene futuro en ningún país. Porque para ganar votos va a tener que hacer tantas concesiones que pierde el alma. Por eso estoy diciendo esto. Es que las izquierdas, es un momento difícil. No vamos a construir el socialismo mañana. No vamos. Pero las izquierdas tienen una responsabilidad.
es de ver el peligro en que estamos y que ellas en este momento son llamadas a defender la democracia mínima de convivialidad democrática. Olvídense los dogmatismos, olvídense los sectarismos, olvídense las varias tradiciones. Piensen si es posible para este punto, para este punto, para este punto unirse. En Portugal los comunistas son en contra de la NATO, los socialistas están en favor de la NATO, pero están unidos en contra de la extrema derecha y la derecha. Entonces tenemos que aguantar arreglos pragmáticos, pero que no nos hacen perder la visión utópica, estrategia y mucho menos perder el alma. Por eso, alianzas con la derecha nunca, alianzas entre postes de izquierda siempre, pero muy concretas, porque si vamos a discutir la teoría de las clases o cuál es el dominante y tal, claro, vamos a entrar en discusiones para siempre y nunca nos vamos a unir. En cuanto los antidemócratas van comiendo el resto de la democracia. Y cuando acordarmos es demasiado tarde. Las frentes populares en Europa se unieron cuando Hitler ya estaba en el poder. Entonces, la razón por que escribí este libro es por esta alerta. Y realmente, vean, el libro se está publicando en Italia. Yo diría, casi no hay izquierda en Italia. ¿Por qué que los italianos quieren escribir el libro? Y en noviembre voy a estar en Roma para eso. Porque realmente esta angustia. Porque si no van a tener Lega. La Lega es fascista. Es la extrema derecha en Italia. Y toda la izquierda está pensando que quizás algunos elementos de Cinco Estela y del Partido Democrático tienen que unirse, que es lo que están haciendo ahora. Entonces, son momentos defensivos. No estamos en un periodo de luchas defensivas. Y hay que mirar, hay que tener una visión estratégica de la defensa, en no perder el alma, en no perder la idea. Una estudiante vuestra, colega, me preguntaba cómo articularmos el proceso civilizatorio cuando sabemos que este modelo de desarrollo nos va a llevar a la muerte. Y digo, nosotros ahora, por un periodo, tenemos que mantener viva dentro de las izquierdas un pie dentro del Estado y otro pie fuera. No podemos entregar el Estado a la derecha totalmente. No podemos entregar, mi diferencia con los zapatistas en este momento en México, sobre todo cuando está AMLO en el poder, contradictorio por todo lado, pero no podemos dejar que el sistema político sea solamente la agenda política que es mediocre. Lo que se discute en los congresos hoy casi no tiene nada a ver con los conflictos concretos en los territorios donde están matando los líderes sociales. Y mañana voy para Cali y los abogados indígenas de Popayán se van a reunir conmigo porque no saben qué hacer, porque están matando a la gente. Y después voy a Buenaventura, primera vez que Boaventura va a Buenaventura, para estar con la gente del paro cívico, ¿no? Porque es otro acuerdo que se incumplió, el acuerdo del paro cívico. Entonces, amigas, colegas, estudiantes, mujeres y hombres de este país maravilloso que tengo siempre en el corazón, porque Colombia siempre me sorprende. Cada vez que vengo aquí, el decano, hace poco en una conversa me decía, ¿sabe, profesor? Queremos hacer una reforma judicial, pero parece que vamos a seguir el sistema de México porque vamos a hacer una consulta popular democrática para saber cómo va a ser la reforma. Yo miré al decano a mi lado y dije, carajo, aquí en Colombia ahora una consulta popular, si es verdadera, ¿no? Porque hay mucha consulta, ¿no? AMLO, mi querido amigo AMLO en México está haciendo consultas que no son verdaderamente consultas, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Pero si es una consulta, es otra sorpresa que Colombia me da, porque siempre estuvo acá, en todos los periodos, pasé 2 periodos distintos. Un periodo de guerra en los 90, que había mucha paz en los territorios, pero estábamos a guerra. Y ahora hay demasiada guerra en periodo de paz. Entonces, Colombia es esta contradicción, mas esta contradicción viviente de gente que nunca desiste, que sigue, mata a un líder, pero hay otros líderes que están haciendo, que están luchando, y eso me anima. Podemos ser pesimistas de la inteligencia y de la mente, como decía, de la razón, como decía Gramsci, pero optimistas de la voluntad. Yo pienso que Colombia tenemos que seguir por eso. Ahora, por favor, van para las calles pacíficamente, ocupen las calles, porque si no mañana pueden acordar que ya no hay democracia
en Colombia cuando sea un satélite de la estrategia imperial para destruir a Venezuela. Por eso les invito a la calle como trayecto democrático donde las izquierdas podían unir, en la calle, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos. Vamos a usar del profesor Boa. Voy a dar 3 preguntas. Si alguien quiere, pero que no sean intervenciones. O sea, necesitamos no abusar más del profesor que tiene desde las 3 de la tarde tal vez aquí. Entonces, vamos a hacer solamente 3 preguntas, pero preguntas, por favor, y cerramos. Profesor, espero no salirme del contexto, pero encuentro discusiones en torno a que ya no se debe hablar de la nación, del Estado-nación, y eso es algo que preocupa demasiado. A ver usted si en este momento del orden internacional es cierto eso de que no se debe hablar tampoco de fronteras. Muchas gracias. La segunda pregunta, por favor. Allá. Profesor, es que usted acaba de decir salir a la calle pacíficamente, pero pues eso parece casi una contradicción. O sea, aquí realmente no se puede salir a la calle y lograr algo si se hace de manera pacífica. O sea, realmente es algo muy imposible. O sea, me parece a mí, ¿cómo se puede salir a la calle pacíficamente? La última pregunta, si no hay más, respondemos estas 2. Muchas gracias. ¿Dónde? Ah, perdona, no te había visto. Allá atrás. Hola, Boaventura, ¿cómo estás? Desde el 2005 no nos vemos. Estuvimos en el auditorio de Ciencias Humanas, en un foro de juventud, donde la juventud era en ese momento el principal factor, el principal actor en esta ciudad y en este país. 2005 y presente sigue siendo los jóvenes los que están reclamando por el proceso de paz. Tú titulas un libro muy oportuno en este momento que es Izquierdas Unidos. La izquierda unida, que desde Europa pareciera tan difícil, pero que en América Latina tampoco hemos sabido lograrlo. En este proceso de paz y desde ese lugar que tienes en la Comisión de la Verdad, ¿cómo hacer posible realmente esa unidad? Cuando las izquierdas de hoy son hijos e hijas de acuerdos de paz que ya han sucedido y de historias de asesinatos selectivos como el genocidio de la Unión Patriótica que se está reiterando y repitiendo en este momento. ¿Cómo decirle a nuestros hijos e hijas de esta generación que no tomen venganza por los paramilitares que asesinaron a sus padres? ¿Cómo decirle a esta generación que realmente se puede tomar el poder por la vía política y que no necesitan volver a las armas? Gracias. No, son preguntas difíciles, pero con mucho gusto.
El Estado-Nación es el problema que tenemos hoy porque realmente no tenemos otro espacio geopolítico donde se puede organizar políticamente una democracia mismo de baja intensidad. No hay la posibilidad de democratizar el mundo. Las Naciones Unidas en este momento pasan un periodo muy difícil y entonces el Estado realmente nacional vive este problema de ser incoherente porque el Estado ha sido siempre un lugar de contradicción. Unas veces más, otras veces menos. Inicialmente no tenía contradicciones, era un Estado capitalista, punto, acabó. Colonialista y patriarcal. Pero después hubo mucha lucha popular. Había contradicciones dentro del Estado. Yo hablaba por veces de estados paralelos. Son esas contradicciones que llevan, por ejemplo, Evo Morales al poder. A mí me PT con todos los problemas que identifico en el libro, de no cambiar el modelo, porque aprovecharon obviamente el modelo, el boom de las commodities y el precios altos de las commodities y no cambiaron la ciudadanía, cambiaron el consumo y no la ciudadanía. Entonces, me parece que realmente hubo un periodo de que el Estado fue más contradictorio. El neoliberalismo ahora quiere que el Estado no sea contradictorio. Quiere que sirva sus intereses, punto. Y los intereses no son los del Estado en este momento, como entidad política, son de las empresas multinacionales. Los Estados Unidos no ganaron el Irak, pero las empresas están sacando el petróleo de Irak. No ganaron Libia, pero las empresas ahí están. Quizás no van a ganar Venezuela, pero pueden las empresas estar ahí. Esa es la lógica hoy, es una lógica que ya no está dentro del Estado-Nación. Por la lógica de los Estados Unidos no era hacer la tontería que están haciendo ahora. Si hubiera eso es lo que los partidos democráticos de alguna manera están diciendo. El Partido Democrático, sobre todo la izquierda del Partido Democrático, esta lógica ni para el capitalismo sirve, digamos, porque es una lógica empresarial y la empresa tiene ese principio, ganancia infinita a corto plazo. No hay estrategia, porque quien domina el capitalismo global hoy es el capitalismo financiero. Entonces hay dos agentes que dominan nuestras vidas y que no conocen la palabra Estado ni nación. Internet y capital financiero. Las dos no conocen. Entonces estamos en un momento muy difícil. Entonces hay un nacionalismo opresor y hay un nacionalismo defensivo. Y eso es necesario saber. En Europa el nacionalismo es siempre de derechas, porque fue un nacionalismo de opresores. Pero en India, el nacionalismo de Nehru fue un nacionalismo de izquierdas en ese entonces. El nacionalismo de Perón era más defensivo que opresor. O sea, hubo momentos de nacionalismo como defensa. De alguna manera, el hecho que Brasil durante el periodo del PT quiso mantener el presal, o sea, las grandes reservas de petróleo fuera del mercado mundial, era para que una parte era para ser explotado por una empresa estatal con una decisión que parte de las ganancias eran para educación, parte era para la salud, o sea, un proyecto nacional. Y será imposible para el neoliberalismo. La primera medida de Bolsonaro fue abrir las concesiones del presal a las empresas. Muy claro. O sea, el Estado-Nación ahora tiene que ser un serviente completamente. Pero el problema es que nosotros no tenemos en este momento una alternativa donde podemos luchar mínimamente. Podemos ir, obviamente, por una autonomía. Yo llamo la ruina semilla, la solución del zapatismo, por ejemplo, zonas liberadas. Yo distingo que hay tres formas, en este libro, El fin del imperio cognitivo, tres emergencias que vivo como formas del optimismo de la voluntad, o sea, de la emergencia de una sociedad mejor que esta. Uno son las apropiaciones contrahegemónicas, o sea, hay que apropiarse, por ejemplo, la democracia o de los derechos humanos de una manera contrahegemónica. Otras son las ruinas semillas,
que son lo que el capitalismo y el colonialismo no logró destruir de todo y que nos están enseñando el futuro. El buen vivir de los indígenas no es pasado, es futuro. El concepto de naturaleza de los indígenas no es pasado, es futuro. Es la Pachamama, es la Madre Tierra, es la única garantía de sobrevivir en el futuro. Rubina Semilla. La minga, por supuesto, por supuesto. Y la última son las zonas liberadas. Son las comunidades que deciden, de alguna manera, en un sentido limitado, en un local limitado, tener una vida que es postcapitalista, postcolonialista y postpatriarcal. Y eso es posible, existe, pero en escalas pequeñas. Entonces yo pienso que esto es posible, o sea, nosotros tenemos que mantener la idea de que el Estado-nación es todavía algo que tenemos que mantener para tener una democracia, digamos, de bajísima intensidad. ¿Saben cuál es el problema? Es un problema que dentro de 15 días voy a estar a discutir en Sudáfrica porque me pidieron eso. Y yo, con mucho gusto, porque hace parte de mi trabajo. ¿Y cuál va a ser el futuro de la democracia en la cuarta revolución industrial? O sea, con la automación, con la pérdida de empleo, ¿cómo vamos a regular la automación, la robótica, la inteligencia artificial? Sudáfrica es el único país de desarrollo intermedio en África, como Colombia que es, o Brasil, o México, o Argentina. Son países semiperiféricos, como llamamos. Tienen las contradicciones todas, pues estoy en el medio del desarrollo, digamos, ¿no? Y por eso, ¿qué vamos a hacer en eso? ¿Cuál es el problema? Es el gobierno democrático de la automación y la inteligencia artificial. Porque esta inteligencia artificial va a tener internet de cosas. ¿Cómo pueden las cosas hacer? Este caderno puede interactuar con este libro sin mí. Un carro con una casa, Internet of Things. ¿Cómo vamos a democratizar esta relación? ¿Hay una posibilidad de un gobierno local, global democrático? Eso es la gran exigencia del futuro. Por eso yo pienso que en este momento no sabemos muy bien, pero no podemos desprezar todo lo que tenemos. Como tenemos la democracia, no voy a decir, yo soy un activista de derechos humanos porque vi muchos activistas, por ejemplo, del CINEP en los 90, en este país eran muertos, asesinados, por defender los derechos humanos. Pero siempre fui muy crítico de la visión eurocéntrica de los derechos humanos, porque hay mucho sufrimiento humano que no cuenta como violación de los derechos humanos. Y por eso me molesta bastante. Entonces, hay que hacer una apropiación contrahegemónica, pero cuidado, realmente el Estado va a ser cada vez menos un aliado y cada vez más un enemigo. Pero en este momento no tenemos alternativas sino luchar dentro del Estado y fuera del Estado. Y esa es una nueva forma de ver la política que las izquierdas no son capaces de hacer. Porque cuando entran en el Congreso es que se olvidan del pueblo. Porque los conflictos dentro del Congreso no tienen nada a ver con los conflictos concretos y los territorios. Si hay izquierda desconectada de los movimientos sociales, es la izquierda colombiana, en este momento. Y los digo con algún conocimiento de causa. Porque hablo con algunos de ellos y me dicen, esta gente no tiene idea de lo que está pasando en el Cauca, lo que está pasando en las comunidades. No tiene idea, no sabe hablar con ellos. Ya no tienen el lenguaje. La iglesia evangélica tiene un lenguaje más propicio a esta gente que las izquierdas. Porque desde la teología de la liberación se dejó de hablar, digamos, de esa manera. Entonces, es un momento difícil. No, yo pienso, no sé por qué dices que no se puede salir a la calle pacíficamente. Claro que va a haber represión. ¿Cómo? Sí, no, pero hay desobediencia civil. O sea, nosotros tenemos que luchar contra las luchas injustas. El problema de las izquierdas es que no sabe distinguir. Estoy en la facultad de Derecho y frente al decano. Pero si ustedes no distinguen entre legitimidad y legalidad, están destruidos. Porque puede legalizar. Mañana puede legalizar el fascismo. Todo lo que hizo Hitler es impecablemente legal.
puede legalizar el fascismo, punto. Tiene que haber espacio para una legitimidad que además tiene orígenes casi religiosos del derecho natural, o sea, de la legitimidad de la gente, de los derechos básicos. Tú tienes una legitimidad, es necesario hacer desobediencia civil, punto, nada más que eso. ¿Cómo? Eso se discutía también en el tiempo de Gandhi, no estoy diciendo que estamos en el tiempo de Gandhi, pero Gandhi, un pobre que no tenía ninguna posibilidad de resistir a la policía, logró realmente que un sistema colonialista se venga abajo por una no cooperación y resistencia pacífica. El movimiento de los derechos civiles aprendió mucho de Gandhi, no se sabía hasta ahora, se sabe ahora que aprendió bastante, porque mucha gente del movimiento negro norteamericano fue a hablar con Gandhi para ver si podrían aprender alguna cosa. No estamos en condiciones donde la gente está, debido a que yo hablo de las epistemologías del sur, la línea abisal que degrada parte de la humanidad. Nosotros estamos aquí en una sociedad protegida, porque no somos parte de lo que llamo la sociabilidad metropolitana. Pero la gente que está en las periferias, en los campos, en los territorios, son hoy considerados subhumanos. Los matan como subhumanos por el colonialismo y el patriarcado. El feminicidio es considerar a la mujer como subhumana. Entonces, no hay, en nuestras sociedades no hay humanidad sin subhumanidad. Entonces, el luchar para que la línea abisal se desplace un poquito, para que haya un poquito más de sociabilidad metropolitana y menos sociabilidad colonial. Pero eso tendrías que leer quizás El fin del imperio cognitivo, te invito. Es un libro difícil, pero se lee. Muy bien, la última. Esa es la pregunta más difícil de todas, ¿no? Esta, ¿no? Porque es que no se construye el futuro sin el pasado. O sea, tú no puedes reinventar un futuro sin nada más. Las izquierdas son hijas de un pasado y no pueden renunciar a ese pasado. Hay errores, se cometieron muchos errores, sabemos todos. Pero yo también soy un poco en contra de la autoflagelación. O sea, no estamos siempre a flagelar con a autocriticar de las izquierdas todos los errores. Hubo muchos errores. Pero a pesar de todo, hay alguna convivencia en nuestras sociedades porque hubo lucha. Y esa lucha fue una lucha de las izquierdas. Y alguna fue lucha armada, quizás, cumplió su papel. Pero quizás hoy tal vez no lo pueda cumplir. Pero te debo decir que muchos estudiantes en este continente me preguntan, ¿no es tiempo de volver a lucha armada? Así me han preguntado en Brasil, y dicen, por favor, no, yo soy un pacifista, disculpe, yo no puedo. No me pregunte eso, pregúnteme, mi respuesta es esta. Pero es una respuesta personal, no es de sociólogo. Es que yo construí toda mi vida luchando con medios pacíficos contra la violencia. Y pienso que es posible y que sigue siendo posible, pero es muy difícil. Ahora, somos herederos de esta idea de que la lucha armada es más eficaz que la lucha no armada. No es. Realmente no es. No podemos decir que hay una prueba histórica que sea la más eficaz. Depende de los contextos, depende de los países, depende de las épocas, depende de muchos factores. Entonces estamos en un momento donde gran parte de la gente, a mí me sorprendió mucho el referendo. Ustedes fueron víctimas de fake news y de una manipulación mediática brutal. ¿Cómo es posible que este país haga un referendo y la mayoría va en contra del proceso de paz? Claro que yo también pienso que los acuerdos de Habana no deberían ser negociados en Habana, pero aquí en Colombia. Estaban negociando el futuro de Colombia y los colombianos estaban olvidando que era en La Habana que se estaba discutiendo el futuro. Y pues estamos pagando un precio alto. Pero el documento del acuerdo es un documento notable. Como la idea de un país, y es eso que digo en el artículo que escribí que está en la democracia a borde del caos, la oposición entre una paz democrática, que ir a la raíz de lo que llevó los jóvenes de hace 50 años, de ir para el monte. Camilo Torres no era un loco, ¿no? Había razones. La paz democrática tiene que ir a las razones. Una de ellas es la tierra.
es la concentración de tierra. La otra paz que llamo neoliberal, ¿cuál es? Es permitir que la tierra colombiana, un país muy diverso, con mucha minería, entre en el mercado mundial. Con la guerrilla hasta ahora, Colombia fue el único país del continente que estaba más fuera del acceso a la minería, el acceso a los recursos naturales y al narcotráfico, claro, como ilegal siempre estuvo ahí, ¿no? Pero no fue posible. La idea que teníamos es que sale la guerrilla y entran las empresas multinacionales. No contaron que los campesinos, los líderes sociales, no son instrumentos de guerrilla o de nadie. Hay gente que está defendiendo, algunos ni se consideran de izquierda, están defendiendo sus territorios. Se están sorprendidos con la resistencia de los líderes sociales, con las mingas. Eso no estaba en el programa. Y por eso la paz neoliberal no está logrando la entrada. No es simplemente eso, es también el narcotráfico, que aprovechó naturalmente para, ahora con la colaboración mexicana, de apropiarse de Colombia por el narcotráfico, pero también la minería, todo eso. Los recursos naturales, el agua, los acuíferos. Porque las multinacionales quieren comprar los acuíferos colombianos, se puede. Entonces hay una lucha brutal por el territorio colombiano en este momento, ¿no? Y por eso la paz neoliberal está fracasando, por esa razón. Pero no me parece, a mi juicio, esa es mi opinión personal, que realmente la solución sea volver al monte. Porque si no resolvemos 50 años, vamos a esperar, ustedes van a esperar otros 50 años. No me parece. Lo mejor es exigir realmente que se cumplan los acuerdos y tienen que hacer un movimiento popular enorme, fuerte, que cambie los mecanismos en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, señor decano, a los comentaristas.